Hola crowdfarmers, soy Cleo de Cuenca, la reportera oficial de crowdfarming. El crowdfarming es una nueva plataforma que crea un vínculo directamente entre consumidores y productores. Gracias a crowdfarming ya podemos adoptar árbol o algún que otro animal y también podemos verlo crecer y tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a Juan Plasencia, que se encarga de viajar y a visitar a los farmers de las fincas. Perfecto. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchas gracias. ¿Estás nervioso? Un poco. Nunca me ha entrevistado una youtuber famosa como tú. ¿En serio? En serio. Joder. Pues bueno, ¿te parece que empecemos? Perfecto. ¿Sí? Vale. ¿En qué consiste el crowdfarming para que los farmers puedan entrar? Bueno, pues crowdfarming, como bien has comentado, es una nueva cadena de suministros que lo que busca es unir al productor y al cliente final, es decir, al farmer y al crowdfarmer. Y bueno, explícanos un poquito la política de crowdfarming. Vale, lo que buscamos en crowdfarming para los farmers es gente que tenga una finca, que sea productor y que sobre todo que quiera trabajar de una manera diferente. ¿Qué se necesita para ser un farmer? Lo que se necesita para ser un farmer es, pues eso, por un lado, ganas de hacer las cosas de una manera distinta y tener una finca manejada de la manera más responsable y más respetuosa con el medio ambiente posible, ¿vale? Porque, bueno, sí que buscamos que haya mucha biodiversidad, que haya sitio para enemigos naturales. ¿Es obligatorio estar con ese certificado o con el sello ecológico? No necesariamente. El sello ecológico sí que es una garantía de calidad, es una garantía de que las cosas se están haciendo muy bien, pero también hay muchos farmers que no tienen la posibilidad de tener un sello ecológico porque o bien la finca por unas características concretas no se lo permite, o bien les cuesta mucho dinero y es una inversión que todavía no pueden hacer, pero son gente que trabaja muy bien, que tiene un respeto por el medio ambiente muy evidente, que llevan la finca muy bien trabajada, que no utilizan fitosanitarios. Entonces creemos que también tienen que tener cabida en crowdfarming, que no solo por no tener el sello no pueden estar fuera. Claro. ¿Qué tipo de cosas pueden saber los farmers? Vale, los farmers tienen que tener claro que tienen que recibir las visitas, tienen que ayudarnos a hacer conocer el proyecto a la gente y entonces nos tienen que mandar fotos de su día a día, de cómo están las unidades productivas, porque no todo el mundo tiene la suerte de vivir en el campo como ellos y siempre pues, te alegra el día recibir una foto de tu árbol y de ver cómo está funcionando. Y aparte también tienen que enviar la cosecha en el momento en el que están en mejores calidades organolépticas para poder consumirla. Y tienen que también, por último, identificar los árboles, en este caso con una chapita en la que se pondrá el nombre de la persona que ha adoptado el árbol y la fecha en la que se ha adoptado, para que cuando tú vayas a ver tu árbol allí a la finca lo puedas reconocer y le puedas hacer una foto y sepas que ese árbol es el que tú estás adoptando y del que estás recibiendo la cosecha. ¿Qué farmers triunfan más? ¿Los que cultivan fruta o con qué productos se puede entrar en el crowdfarming? Pues mira, los que triunfan más, bueno, en general triunfan todos están funcionando muy bien, pero las naranjas, el aceite de oliva, el queso está funcionando muy bien. Y puede entrar pues cualquier cosa que se te ocurra, desde melocotones, desde más tipos de queso, dátiles, granadas, cualquier cosa que se te ocurra o que te guste a ti, podemos buscar seguro que hay un farmer dispuesto a abrirnos las puertas de su finca. Genial. ¿Es necesario tener una gran finca para poder entrar? No es necesario. Sí que es cierto que tenemos ahora mismo mucha demanda y hay mucha gente interesada, muchos crowdfarmers interesados en adoptar algo, entonces cuantas más cosas pongamos en adopción, más cubriremos esa demanda, pero la idea es que todo el mundo pueda tener su sitio en crowdfarming. ¿Qué crowdfarmers pueden entrar a la finca para verlo? Pues el crowdfarmer que tenga un árbol o una unidad productiva en adopción tiene la posibilidad de ir a visitar la finca, conocer al productor, al farmer y estar allí, pasar un rato con ellos, ver dónde está su árbol y bueno,
uno de los requisitos también para ser farmer es justo ese, que permitan que la gente venga a visitarles. Como farmer que eres, necesito saber por qué te has interesado en este crowdfarming y por qué has entrado aquí para formar parte de la familia. Del equipo de crowdfarming, porque me parece un proyecto súper chulo y bueno, yo quería estar más en contacto también con los agricultores e intentar ayudar a estos agricultores a poder, bueno, pues a poder vivir de una manera más justa, a poder vender sus cosechas de una manera más digna y estar en contacto con sus clientes finales, con sus crowdfarmers, que al final es lo que estamos buscando. ¿Cómo pueden contactarte los farmers a ti? Pues los farmers, lo más fácil es que manden un email a hola@crowdfarming.com y allí nos expliquen qué tipo de cultivo tienen, qué superficie están trabajando, cómo manejan su finca, si se dedican a ello a tiempo completo o a tiempo parcial. Y ya con eso yo me pongo en contacto con ellos y les visito y hablamos y vemos si pueden entrar en crowdfarming. Ok. Bueno, pues crowdfarmers, espero que os haya gustado. Espero que os haya interesado mucho y espero que os guste lo que nos han contado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Claudia.